Yo le gritaba, digo, no, yo no me grabe. No, ahora está te lo voy a grabar. No, tú. Hacer fotos de la eso que no lo puedo. ¿Se me escucha? In the United States, okay, there is a statement here, and you may want to just read this to the audience. Que es una verdad que se autoexplica, que dice, tomamos esas verdades como evidentes, autoevidentes. Benjamin Franklin, okay? Benjamin Ben Franklin. Franklin, he was one of our founding fathers for our Constitution, for our U.S. Constitution. We had our Constitution. Que fue, sí. He actually wrote this, okay? He actually wrote this over what was really written by Thomas Jefferson. Que realmente él usó en lo que él escribió, lo que realmente fue escrito por Thomas Jefferson was our second president. Was it, sorry? Thomas Jefferson was our second president. Que fue el segundo presidente, el tercer presidente. And Thomas Jefferson said, "We hold these truths to be sacred." Entonces esas verdades no las decimos, las mantenemos en secreto. And Benjamin Franklin wrote over that and said, "We hold these truths to be self-evident." Entonces él cambió esta frase y entonces puso que estas verdades las tomamos como autoevidentes. The reason I said point this out, and it may be difficult in translation, Que la razón por la que lo digo y quizás sea difícil para traducir is because today in healthcare there is what we call self-evident truth versus synthetic truth. porque hoy en día en el sistema de salud normalmente tenemos una verdad autoevidente y luego una verdad analítica. Okay, so analytical versus Analítica versus self-evidence, Self-evidence. que se autoexplica. Okay. This is what we are needing to see more in the United States. Y eso es lo que tenemos que ver más en los Estados Unidos. This is what we need to see more in Europe. Que necesitamos ver esto más también en Europa. What we have here, ¿Qué tenemos aquí? what do we have? We have a person with an arrow through his head, do we not? Que tenemos un señor con una flecha en la cabeza. Now, in the years ago, what we'd have is this is the gentleman that goes in to see the doctor. And then when they come to see the doctor. Entonces esa persona pues iría a ver al médico. So, you want to read that? Y entonces el médico, en vez de ver la flecha, pues está examinando todo lo que le puede pasar, ¿no? Yeah. So, many years ago, 5 years ago, in America, we would spend thousands and thousands of dollars just to make sure that there was an arrow through his head. Entonces, más o menos lo que dice, no sé si lo entienden todos, dice, pues yo diría que está sufriendo de una flecha que está en su cabeza, pero para estar seguros, creo que deberíamos hacer muchas pruebas más. It's self-evident that he had an arrow through his head. Ya, es bastante evidente, ¿no?, que tiene esa flecha ahí. Okay, this is a mix we want to talk about now. We want to talk about what arginine, what L-arginine does, okay, and then we're going to move into what the pro-arginine study did. Primero voy a hablar de lo que hace la arginina y entonces después vamos a hablar sobre el producto en sí, sobre el proarginine. L-arginine is an amino acid, semi-essential amino acid. La arginina es un aminoácido.
it is a precursor to nitric oxide, Entonces convierte en óxido nítrico. which is a molecule that's very important for the entire body. Entonces es una molécula muy importante para todo el cuerpo. Unfortunately, nitric oxide has a very short half-life. Y desafortunadamente, nítrico óxido tiene una vida muy corta. And L-arginine is converted to nitric oxide very rapidly. Y la arginina se convierte en óxido nítrico muy rápido. So normally, when L-arginine, the half-life has basically 4 hours, Entonces normalmente tiene una duración de vida de 4 horas with a peak effect in about 1 to 2 hours. y con un efecto muy alto durante 1 o 2 horas. That's why bodybuilders would use nitric oxide, okay, product of nitric oxide before workout. Entonces por eso gente que hace mucha gimnasia pues usaría óxido nítrico. Okay, interesting. When Dan Higginson founded Synergy, Que cuando Dan Higginson fundó Synergy, Dr. Siva was studying for his some exams for his cardiology boards. entonces Dr. Shiva estuvo investigando algunos exámenes para... And he found that L-arginine, okay, found studies about L-arginine. Y entonces encontró algunos estudios sobre la arginina. And we had many patients at that time that had problems with chest pain. Y entonces tuvimos muchos pacientes en esa época que tenían dolores de pulmón, de pecho. So Dr. Siva at that time decided that he would go ahead and try to put some patients on an L-arginine supplement. Entonces él dijo, pues vamos a hacer una prueba y vamos a darles suplementos de la arginina. We just didn't know what kind of dosing to use at the time. Pero no sabíamos en qué dosis. What L-arginine also does, Lo que la arginina también hace it decreases vascular resistance, okay? Which means what it helps to do is lower blood pressure naturally. sí, baja la tensión arterial Okay, it increases cardiac output, which increases the function of the heart. y incrementa la función del corazón. It also decreases pulmonary wedge pressure, which is really important for patients that have what we call pulmonary hypertension or high blood pressure in the lungs. Incrementa también la tensión, no, la circulación de sangre en los pulmones, Yes. Okay. This is a very, very serious disease. porque es una enfermedad muy grave. High blood pressure lung. It has a very very high mortality. Okay. Hay mucha mortalidad cuando hay tensión alta en los pulmones, Yes. If left untreated upon diagnosis, que si no se trata, si no se diagnostica, it has about a 4 to 5 year mortality. entonces durante normalmente 4 o 5 años se muere este paciente. 9 years ago, there was only one drug to treat it. Y hace 9 años solo había un fármaco para tratarlo It had to be intravenous, y tenía que ser intravenoso, ¿no? okay, 24 hours. Durante 24 horas, And if you stop the drug, y cuando no lo dabas, you die. te morías. Yeah. Today we have about 6 other oral medications now to treat that. Sí, hoy en día son como 6 fármacos más para tratar esa enfermedad. Dr. Siva treats many patients with this kind of a disease. Dr. Shiva tiene muchos pacientes con esa enfermedad. Okay. Also, arginine increases oxygen delivery to all tissues of the entire body. Y también aumenta la circulación de sangre a todos los tejidos en todo el cuerpo. It's a very powerful antioxidant. Es un antioxidante muy poderoso And it also increases wound healing both naturally with diabetics, que también, sobre todo en el caso de diabéticos, and also increases wound healing post-surgery. y después de operaciones. We have many patients at the Heart Institute that have patients that have a term called angina or chronic chest pain. Tenemos muchos pacientes también que tienen dolores crónicos en el pecho And we've been very, very successful
in using the Proarginine Plus with that patient population. Y hemos tenido muchísimo éxito con el Proarginine 9 Plus con este tipo de paciente. Also, a term is called claudication. It is problems with decreased blood flow to the lower extremities, to the legs. Que cuando no hay circulación a las extremidades. The term is peripheral arterial disease or peripheral vascular disease, if anyone speaks English on here. Okay, but it's claudication, decreased circulation. Sí, que no llega la sangre a las extremidades. Okay, very painful. Que tienen muchos dolores, muy doloroso. Also, it improves cognitive function in the brain. Okay, it improves, and we call it microvascular support, or the small vessels. Okay, Mejora las funciones cognitivas okay. Also, en el cerebro okay. Also prevents muscle wasting, especially as we get older. y también Improves muscle tone. Okay, as far as muscular. okay, and again, I said that talk about intraoperative protection. We have patients we give it to actually before they go to surgery. Y también antes de ser operados se lo damos a los pacientes. And it has a very natural platelet aggregation before it decreases platelets naturally. Also very important, and that's very beneficial. Y reduce la placa, sobre todo porque basado en un proceso natural. Okay, so in February of 2009, Que en febrero de 2009, okay, busy Dr. Siva, el Dr. Siva, muy tan ocupado, I approached Dr. Siva and said, with Proarginine Plus, que yo me dirigí a Dr. Siva y le dije, con el Proarginine 9 Plus, and I said, let's try this product and see if it can benefit our patients. que vamos a probar ese producto para ver si lo podemos beneficiar en nuestros pacientes. My role is as a clinical coordinator, as the nurse in charge of the heart failure clinic. I'm the chief cook and bottle washer. How do you say that? Chief cook Que and bottle soy washer. el encargado, ¿no? El coordinador, efectivamente. Okay. I'm Jefe de the, operaciones, muy bueno. ¿cómo se dice? Head honcho. Head honcho. Jefe de obra. My responsibility Sí, mi responsabilidad, are all my patients. todos mis pacientes debajo de mi If you were my responsabilidad. patients, okay, on a day-to-day basis, Sí, I would be taking care of you. sí, todos los días me ocupo de todos esos pacientes. So Dr. Siva, we have patients that have high blood pressure, Tenemos pacientes con tensión alta, they have diabetes, and diabetes, they've got angina, chest pain, chronic chest pain, dolor de pecho, and they've got problems with circulation of the legs. la circulación a las And piernas. they've got pacemakers, ¿De got? pacemakers. Marcapasos. Marcapasos, eso, Okay. gracias. All right, and they have Marcapasos. high blood pressure in the lungs. Sí, tensión alta en los Okay. pulmones. So we have very sick patients. Sí, muy enfermos, pacientes muy enfermos. Muy, okay? So we took 35 of these patients, 35 de esos pacientes and we started them on the study in February 2009. y empezamos el estudio con ellos en febrero de 2009. And so we followed them for 30, 60, and 90 days, but because most of these patients were so sick, Entonces les seguimos durante 90 días, pero como algunos de esos pacientes estuvieron tan enfermos, I actually follow some of these patients 2 to 3 times a week. entonces a veces el seguimiento se hizo 2 o 3 veces a la semana. We actually did over 7,000 points of measurement on them. Que se hicieron o se tomaron los apuntes 7.000 veces, en 7.000 ocasiones. Some of these patients who were so sick in the study Que algunos de los pacientes que estuvieron tan enfermos durante ese estudio, were actually on a heart transplant list. que estaban en una lista para tener un trasplante de corazón. One actually dropped out of the study
his pager went off, he got a call from the hospital, Que uno recibió una llamada del and hospital he received a new heart. y entonces recibió un corazón nuevo. So this is what you're seeing here, people who can read English, this is what we talked about, okay, with patient population. Sí, estas son el tipo de enfermedades que hemos hablado. We call disease category subset. Y muchos diabéticos, sobre todo también en el estudio. Some of the labs that we did high blood pressure, Que si ninguna de esas personas tiene tensión o sufre tensión alta, then you do, entonces usted sí que la sufre. okay? 1 out of 3 adults have high blood pressure. 1 de cada 3 adultos sufre de tensión That's alta. here in Spain. Y esto aquí en España. And of those people who have high blood pressure, Y de esa gente que sufre de tensión alta, 70% of those people do not have any control. y el 70% no lo tiene controlado. Means they do not have any control with medication. Que no lo controlan con medicación. And I can tell you, for the men in this audience, Y les puedo asegurar okay, who have high blood pressure, que los que tienen tensión alta, they're even worse. que están incluso peor. Okay? And if they're diabetic and have high blood pressure, Y si son diabéticos y tienen tensión alta, they're even more worse. entonces es peor todavía. How do you say I know? Yo lo sé. You know what I'm saying? Okay. What we found is we found a 13% decrease in the systolic blood pressure, which is the upper number, Que hemos encontrado un descenso del 13% and en we esa found a tensión 17% decrease in the diastolic blood pressure, which is the lower number. y el 70% de descenso en el valor. These are really important numbers because that we had to remember. We had patients who were on 4 blood pressure medications to try to control their blood pressure in this group. Sí, que teníamos en este grupo pacientes que estaban tomando 4 medicamentos diferentes para controlar su tensión. So to be able to get these kind of results with ProArginine Plus, Que entonces para obtener ese tipo de resultado con el ProAgi 9 Plus, muy fantástico. Okay? 18% increase in the HDL, which is your good cholesterol, bueno cholesterol, okay? El 80% en el colesterol, incremento en el colesterol bueno. There's not a pharmaceutical drug on the market that increases HDL that much. Que no hay ningún farmacéutico en el mercado que puede obtener ese resultado. Okay? And here's the thing. For us men, as we age, our HDL goes down naturally. Entonces, cuando nosotros envejecemos, ese nivel pues baja. Okay? And women, as women age or mature, Y cuando mujeres se hacen más mayores, your HDL naturally goes up. si nuestro nivel crece. Okay, which is good. For us men, Para los hombres not good. no es bueno. The only way to get the HDL up is through exercise. Que la única manera de realmente de subir ese nivel es hacer ejercicio. And ProArginine Plus. Y ProAgi 9 Plus. Okay? 40% decrease in the triglycerides, which is another type of cholesterol. This is a huge drop. A huge drop. Sí, 40% de bajar en triglicéridos, ¿no? Triglicéridos. Que supera. Huge. 8% glucose reduction, okay, 8% drop. 8% de reducción en glucosa. Muy importante here because this was diabetics and non-diabetics. Es muy importante tanto para diabéticos como para no diabéticos. Kidney function. El 11% de reducción en Kidneys, riñones. Okay. okay? This is important because the more medications that you take, those medications are taken out of through the kidneys.
Sí, porque más medicamentos que tomamos al final hacen daño a los riñones. And we had many patients, okay, all these patients in the study were on many medications. Y muchos pacientes tuvieron que tomar muchísima medicina. So when we saw a drop in that kidney function, which was good, Entonces, cuando vimos esa reducción en la función de los riñones, que fue bueno, that meant their kidneys were getting healthier. entonces significó que los riñones se hacían más resistentes, más sanos. Okay, 35% increase in magnesium. El 35% de incremento en los niveles de magnesio. Magnesium is the second most important electrolyte in the body, the cation electrolyte in the body. Es el Electrolyte, electrolito en el cuerpo, el más importante en el cuerpo, muy importante, muy importante. It helps prevent cramps, que hace que no tenemos calambres muy importante por el heart. y sobre todo súper importante para el corazón. It helps prevent what we call arrhythmias, or irregular heartbeats. Sí, que previene pulsaciones irregulares del corazón. Okay, vitamin D3 levels. Que los niveles de vitamina D. This was something that was important because we live in Southern California, Entonces era muy importante porque nosotros vivimos en California del Sur, there is sun 350 days out of the year. que tenemos sol realmente 350 días al año. We saw a 183% increase in the vitamin D3 level. Y hemos visto un incremento del 183% en los niveles de vitamina D. But what was even more important, Pero lo que era más importante aún, 85% of our patients were deficient in vitamin D. el 85% de nuestros pacientes tenían deficiencias en vitamina D. ¿Por qué? ¿Por qué? In the United States, this is what we call the talk of the town. En Estados Unidos eso es lo que se habla, lo que sale en la prensa. Okay? I urge each and every one of you to get your vitamin D3 level done in a lab. Les consejo de realmente controlar, ver su nivel de vitamina D en un laboratorio. I was deficient in vitamin D 3 years ago. Porque yo también tenía deficiencia de vitamina D 3 años atrás. I'm a runner. I do half marathons. I'm outside running. Y yo hago mucho footing, yo corro maratones. Okay? But we know that as we get older, Pero sabemos de cuando we envejecemos don't absorb as much sun, from vitamin D from the sun. que no absorbemos tanto sol, Okay? The darker color our skin, la piel es más oscura, we don't absorb as much vitamin D. que no tenemos tanta vitamina D. And the heavier we are, we don't absorb as much vitamin D. Y también cuando pesamos, cuando tenemos más peso corporal, tampoco absorbemos tanta vitamina D. In the United States, obesity is an epidemic. Y la obesidad es un problema muy grande en Estados Unidos In the United States, diabetes is an epidemic. y diabetes también. And there's a strong correlation between vitamin D deficiency and diabetes. Y hay una relación muy estrecha entre deficiencia en vitamina D y diabetes. So it's not that diabetes, which has increased dramatically over the last 10 years, Se ha incrementado dramáticamente el diagnóstico de diabetes en los últimos 10 años it is not caused by global warming. y no está causado por el global warming, ¿no? Por el calentamiento global. This is I want to talk just briefly. This is a study by the Centers for Disease Control. Esto es un estudio del Centro de Control de Enfermedades For 10 years on American teenagers. en adolescentes en Estados Unidos. And unfortunately, 15% of these American teenagers are pre-diabetic.